La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más de Ava. Darius y Elena Carter subieron al avión de la mano, con pasos sincronizados, mientras se dirigían a la parte delantera de la cabina con esa elegancia serena que no buscaba atención, pero que siempre la conseguía. Habían decidido darse un capricho, un viaje en primera clase, una esperada celebración de aniversario en Santorini, y desde el momento en que entregaron sus tarjetas de embarque al sonriente agente en la puerta de embarque, todo les pareció un sueño. Elena llevaba una blusa de seda pálida que brillaba tenuemente bajo las luces de la cabina, mientras que Darius lucía elegante con un blazer gris carbón. Su anillo de bodas reflejaba la luz del sol mientras llevaba su equipaje de mano hacia las filas 1A y 1B. La cabina ya estaba medio llena, y las cabezas se giraron brevemente al pasar la pareja, algunos sonriendo, otros volviendo a sus libros y tabletas. Llegaron a sus asientos, colocaron su equipaje en el compartimento superior y se sentaron, con los dedos entrelazados, una suave risa entre ellos, hasta que ella apareció. Se llamaba Marla, de unos 40 y tantos años, labios pintados del color del resentimiento y un uniforme tan impecable que la hacía parecer esculpida en plástico duro. Tenía la postura rígida de alguien que creía que su trabajo conllevaba superioridad moral, no solo responsabilidad. Al acercarse a los Carter, su sonrisa estaba ahí, pero era tensa, forzada, de esas que se estiran demasiado sobre dientes que nunca habían masticado la idea de estar equivocados. «Necesito ver sus tarjetas de embarque», dijo con un tono excesivamente cortés que sonaba más a acusación que a petición. Elena parpadeó, confundida, pero accedió sin dudarlo. «Por supuesto», dijo, ofreciendo las suyas y las de Darius. «Asientos 1A y 1B». Marla recorrió las tarjetas con la mirada, y algo sutil pero oscuro cambió en su postura. Un entrecerrar los ojos casi imperceptible, un leve tic en la nariz. «Debe haber un error», dijo, casi para sí misma, aunque lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos la oyeran. «Estos asientos están reservados para pasajeros de primera clase». «Somos pasajeros de primera clase», respondió Darius con voz tranquila, expresión neutral, pero con un peso tras sus palabras, una serena firmeza que hacía que la gente la escuchara. Marla dudó. Los miró de verdad y algo en su mente hizo clic, pero no como debía. No veía viajeros, veía una amenaza a la imagen que creía que debía mantener la primera clase. «Voy a tener que pedirles a ambos que me acompañen», dijo, retrocediendo un paso, con los brazos cruzados. Puede que haya habido una reasignación de asientos. Un silencio invadió las filas. Un hombre levantó la vista por encima del periódico. Una joven detuvo su película, con los auriculares puestos. De repente, todos fingieron no mirar mientras observaban atentamente. El rostro de Elena permaneció sereno, pero sus dedos se aferraron al borde de su asiento. «Confirmamos estos asientos en la puerta», dijo. «Subimos primero. Nos invitaron a sentarnos aquí». Marla no se inmutó. «Puede que haya sido un error en la puerta. Tendrán que cambiar a clase turista hasta que solucionemos esto». «Moverme», empezó a decir Darius, pero se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y en esa mirada lo era todo: dolor, furia, contención, con una gracia que ninguno de los dos debería haber tenido que conjurar. Se pusieron de pie, recogieron sus cosas, caminaron por el pasillo mientras los susurros los seguían, mientras alguien en la fila 3B murmuraba «increíble», y alguien más apartaba la mirada, avergonzado, y mientras Marla volvía a primera clase, satisfecha de haber gestionado el asunto, no tenía ni idea de lo que vendría después, porque solo 5 filas detrás de ella, una mujer con gafas de sol negras y un teléfono en el regazo, lo había estado grabando todo, y solo unos asientos más atrás, un hombre con una gorra de béisbol beige
Ya estaba enviando un mensaje que cambiaría el destino de este vuelo para siempre. El reloj había empezado a correr. El avión continuó embarcando, ajeno a la silenciosa cuenta atrás que había comenzado en el momento en que Marla decidió jugar a ser la guardiana de su propia definición de privilegio. Elena y Darius ahora estaban sentados en la fila 28, uno al lado del otro, con sus maletas de mano apretadas bajo el estrecho asiento frente a ellos, en sus rodillas rozando los desgastados respaldos y los reposabrazos negándose a levantarse correctamente. Elena se había metido un mechón de pelo detrás de la oreja 3 veces en el último minuto, no porque le estorbara, sino porque era lo único que podía hacer para que no le temblaran las manos. Darius, mientras tanto, permanecía inmóvil como una estatua, con una pierna cruzada y el teléfono apoyado en el muslo, sin abrir. No escribió nada. Todavía no. Pero no hacía falta. 6 filas más adelante, un hombre con reloj de cuero tecleó las últimas palabras de su mensaje. El mismo hombre que lo había presenciado todo. El mismo hombre que no había dicho ni una palabra, pero que no le hacía falta. Se llamaba Cyrus Ford, y no era un pasajero cualquiera. Era el auditor principal de cumplimiento de la aerolínea, que volaba de incógnito, tras una reasignación sorpresiva para evaluar el servicio a bordo y la conducta del personal tras una reciente serie de denuncias por discriminación. ¿Y qué acababa de hacer Marla? No fue solo un paso en falso, fue exactamente el tipo de incidente que su departamento tenía que solucionar. Pulsó enviar. En ese preciso instante, en la cabina principal, un suave pitido resonó en el teléfono de Elena. Lo cogió por reflejo y se quedó paralizada. El mensaje era simple. Mantenga la posición. Cámaras en directo. Darius vio la pantalla, la leyó sin preguntar de quién era, y asintió una vez, casi imperceptiblemente. De vuelta en primera clase, Marla se movía de nuevo por primera clase. Cada centímetro de su lenguaje corporal irradiaba una autocomplacencia inmerecida. Le sirvió un vaso de agua con gas a un ejecutivo de tecnología en Dosa con una risa que sonaba forzada y ensayada, completamente inconsciente de que su propia actuación estaba a punto de ser revisada por un público mucho más despiadado. Al llegar a la cocina, no vio al otro auxiliar de pie, rígido junto a la cafetera. «Hola, Marla», dijo Dennis, el tripulante de mayor antigüedad a bordo, un hombre que había pasado casi 20 años en el aire y había visto todo tipo de comportamiento humano que los cielos ofrecían. Su voz era despreocupada, pero había algo frío en ella, como el aliento de una tormenta que se cuela bajo una puerta cerrada. Marla apenas lo miró. «Todo está arreglado», dijo con ligereza, casi con desdén. «Solo tuve que lidiar con una confusión de asientos». «¿Una confusión?», repitió Dennis, con la mirada fija en ella. Ella se giró, encontrando finalmente su mirada. Una pareja en primera. No se veía bien la cabina. Pensé que les habían dado una mejora por error. Los retrasé. Dennis no dijo nada al principio. Luego, no llamaste a la puerta para confirmar. Era obvio, dijo, sacándose una pelusa imaginaria de la manga. Puedes identificar a los que no pertenecen. Dennis tensó la mandíbula. ¿Siquiera revisaste su perfil? Tenían asientos en primera clase, dijo, encogiéndose de hombros. Estaban sentados en primera clase. Eso no significa que debieran haber estado ahí. Marla, dijo Dennis en voz baja. ¿Sabes quién es? Marla parpadeó. ¿Quién? Dennis asintió levemente hacia atrás. Darius Carter. Frunció el ceño. Debería. Dennis se adelantó un poco. Su voz era un murmullo. No es solo un pasajero. Es el nuevo estratega de diversidad e inclusión, contratado por la junta directiva de la aerolínea para revisar y evaluar directamente la conducta de la tripulación de vuelo tras el escándalo del último trimestre. ¿Y la mujer que te mudaste con él? Es su esposa, Elena Carter. Es periodista de investigación especializada en exponer la discriminación corporativa. El rostro de Marla palideció como una luz de cabina parpadeando en medio de una turbulencia. Pero, balbuceó. No dijeron nada simplemente. No debían decir nada, la interrumpió Dennis. Debían observar. Así funcionan estas pruebas.
y la reprobaste antes de que las ruedas despegaran del suelo. Sus labios se separaron. No salió ninguna palabra. Entonces sonó el intercomunicador. Azafata principal Marla, por favor, preséntese en la cabina de inmediato. El silencio que siguió no fue solo una pausa, sino un veredicto a la espera de ser emitido. Marla tragó saliva con dificultad. El familiar chasquido de sus tacones sonó de repente como una cuenta regresiva hacia algo definitivo. Y justo al llegar a la puerta de la cabina, vibró otro teléfono. Esta vez no era Darius, ni Elena, ni Cyrus. Era el capitán, y su rostro, tranquilo e indescifrable momentos antes, acababa de congelarse. Marla se quedó paralizada frente a la puerta de la cabina, con una mano levantada hacia el panel del intercomunicador y la otra temblando ligeramente a su costado. Su reflejo en el marco de acero inoxidable le resultaba desconocido, todavía de uniforme, aún con la imagen refinada que había forjado durante años, pero en el fondo, algo se había resquebrajado. Ya la habían llamado antes, claro. Peticiones de comidas tardías, protocolo de turbulencias, rotaciones de tripulación, pero esto no era rutina. Dentro de la cabina, el capitán Rourke miraba fijamente su monitor con una intensidad que podría haber doblado el acero. Tenía 50 y tantos años, un hombre sereno, de cabello plateado y una expresión como una bóveda cerrada. Tranquilo, preciso, y rara vez se alteraba. Pero el mensaje que parpadeaba en la pantalla frente a él lo hizo recostarse, exhalar lentamente y susurrar una sola palabra: maldición. A su lado, la primera oficial Jasmine Cole entrecerró los ojos al mirar la pantalla. ¿Es el informe Carter?, preguntó. Y cuando él asintió, añadió en voz baja: ¿ya? Aparentemente, respondió el capitán, frotándose el puente de la nariz. Y la corporación no está observando pasivamente. Están transmitiendo en vivo desde 3 cámaras de la cabina. Esto ya no es una auditoría. Es un riesgo. Entonces llamaron a la puerta. El capitán pulsó un botón. La puerta se abrió con un siseo. Marla entró, con la espalda recta, pero la mirada insegura. «Capitán, ¿me ha llamado?». No respondió de inmediato. En cambio, giró la pantalla hacia ella, en silencio. Ella miró, y lo que vio la dejó sin aliento. Una imagen congelada. Elena Carter, de pie con su bolso al hombro, los ojos abiertos pero tranquilos. Darius a su lado, sosteniendo una maleta de mano. No enfadado, sino decepcionado. Una expresión más devastadora que cualquier grito. Una marca de tiempo grabada a fuego en la esquina. Un botón de pausa superpuesto. El subtítulo: Caso de auditoría de campo 17B. Incumplimiento inicial del protocolo antiprejuicios. Auxiliar de vuelo. Marla Dennings. Abrió la boca, formándose una protesta silenciosa, pero el capitán Rourke levantó una mano. «No hables. Todavía no». Tras ella, la puerta de la cabina se cerró con un suave clic. Definitivo. Envolvente. «Acabo de recibir contacto directo de la División de Supervisión Ejecutiva», continuó el capitán, con voz aguda pero serena. «Me han informado que su interacción con el grupo Carter se está considerando como un caso de prueba. El resultado de este vuelo ya no se trata del servicio, sino de los estándares, y de qué sucede cuando esos estándares se violan públicamente, visiblemente y sin remordimientos». Marla tragó saliva con dificultad. Su voz apenas era un susurro. No sabía. «Y ese», dijo Rourke, «es el problema». El silencio se prolongó, tenso como una cuerda de guitarra. De vuelta en la fila 28, Elena estaba sentada con la espalda perfectamente recta, una manta de viaje sobre las rodillas, con la mirada fija en la parte delantera del avión, sin mirarla fijamente, sin observar, simplemente esperando. Darius se inclinó, susurrándole algo al oído, y ella asintió levemente. Detrás de ellos, un estudiante universitario que había escuchado toda la debacle murmuró en voz baja: «Les hicieron una mala pasada», y tecleó algo en su teléfono. En primera clase, Cyrus Ford, aún anónimo para la tripulación, miró su reloj. 2 minutos.
Eso era todo lo que la rama ejecutiva de la aerolínea le había dado al capitán para emitir un juicio preliminar antes de que los superiores intervinieran directamente. 2 minutos antes de que el ambiente en la cabina, que había pasado de la curiosidad a la tensión, se transformara en algo completamente distinto. En la cabina, el capitán Rourke se puso de pie. Su voz era grave. Se le dará de baja del servicio activo a partir de este momento. Asignaré a otro asistente para que se haga cargo de su sección. Regresará al asiento auxiliar de la tripulación y guardará silencio durante el resto del vuelo. No hable con los pasajeros ni se mueva de su posición asignada sin autorización. ¿Entiende? Marla miró alternativamente al capitán y al primer oficial, sintiendo el peso de su caída como si se hubiera producido un fallo de presión en la cabina. Capitán, por favor, esto no es justo. Llevo en esta aerolínea durante... El capitán ni se inmutó. Llevas años en esta aerolínea y creías que eso significaba que no tenías que aprender. Este es tu recordatorio de que cada vuelo es una prueba. Y acabas de suspender la más importante de tu carrera. Tras ella, la puerta de la cabina se abrió de nuevo. Dennis permaneció allí, tranquilo pero firme. Tu asiento te espera, y al volver a entrar en la cabina, con la mirada baja y las mejillas ardiendo, aún no veía lo que sucedía al otro lado de la cortina. El teléfono de Elena volvió a vibrar. El de Darius también. El mensaje era breve, pero contundente. Ejecuten el plan secundario. Pasajero en 4D activo. Y fue entonces cuando Elena giró la cabeza hacia adelante. No solo para mirar, sino para hacer una señal. Asintió una vez. La pasajera 4D, una mujer con gafas de care y blusa roja, se levantó con naturalidad, abrió su portátil y empezó a escribir rápidamente. Sus credenciales de prensa brillaron brevemente bajo la pantalla. Era periodista. ¿Y el titular que ya estaba redactando? Aerolínea enfrenta críticas en pleno vuelo tras incidente de discriminación racial. Expertos revelan patrones de sesgo sistémico. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente al alcanzar la altitud de crucero, la habitual transición a la tranquilidad y comodidad de los pasajeros listos para dormitar, ver películas o disfrutar de cócteles en paz. Pero este vuelo no conocería tal paz. Hoy no. Porque mientras el avión se elevaba silenciosamente entre las nubes, una tormenta de otro tipo comenzaba a gestarse. No una tormenta meteorológica, sino de exposición, escalada y una justicia que no esperaba al aterrizaje. En el asiento 4D, la mujer de gafas de care tecleaba como si las llaves le debieran dinero. Se llamaba Jada Monroe, editora senior de The Skyline Standard, una publicación digital conocida por sus revelaciones virales, su capacidad de convertir los susurros de la cabina en noticias de última hora para cuando las ruedas tocaban tierra. No había venido en este vuelo como periodista, al menos no oficialmente. Había venido como un favor a los Carter, una amiga íntima de Elena, ubicada discretamente para observar por si algo salía mal. Y ahora que lo habían hecho, se movía más rápido que la turbulencia en una tormenta. El titular en la parte superior de su pantalla latía como un latido. Azafata ataca a pareja negra en primera clase, pero en minutos, es ella la que se ve obligada a irse. No estaba escribiendo ficción. Lo tenía todo. Vídeo, marcas de tiempo, declaraciones de testigos presenciales de pasajeros cercanos, incluso confirmación interna de una tripulante anónima. Emma, la azafata junior que había susurrado, no hicieron nada malo. Su borrador ya incluía capturas de pantalla de las redes sociales públicas del Carter, una imagen de Marla de pie rígida fuera de la cabina, y un fotograma listo para el fundido cruzado del rostro impasible de Darius, mientras lo escoltaban por el pasillo, como un delincuente, por atreverse a sentarse en el asiento que él había pagado, y justo cuando hizo clic en subir a la cola de prensa, configurando la historia para que se publicara en exactamente 90 segundos, su bandeja de entrada sonó con un nuevo asunto. Intentan enterrarla. No detengan. Era de Cyrus en primera clase, lo que significaba que la aerolínea ya lo sabía, y ya estaban entrando en pánico. De vuelta en clase turista, Elena sintió el cambio como una presión en los oídos.
La sutil energía del avión cambió. El habitual murmullo de fondo de conversaciones ligeras se desvaneció. La gente revisaba sus teléfonos, susurraba, navegaba. El universitario unas filas atrás parpadeó con incredulidad y murmuró: «Oye, esto ya está en línea». No se equivocaba, porque en una pequeña habitación dentro de la sede corporativa de la aerolínea, una luz roja de advertencia parpadeó junto a un mapa digital que rastreaba el vuelo 227. En la pantalla aparecieron 3 palabras: fuga de medios detectada. En cuestión de segundos, la bandeja de entrada de todos los ejecutivos recibió la misma alerta: incidente viral en curso. Transmisión en vivo activa. Protocolo de crisis iniciado. En la cabina, los auriculares del capitán Rourke vibraron. «Capitán», dijo una voz entrecortada desde operaciones, «tenemos un problema». «Lo sé», respondió secamente. «Ya la he puesto en tierra». «No solo a ella», dijo la voz. «Hemos confirmado a una periodista a bordo. Ya ha publicado. El incidente de Carter se hará público en menos de 60 segundos». Se recostó lentamente. «¿Qué tan grave? Va a ser tendencia». En primera clase, Cyrus se puso de pie. El pasajero a su lado, que había pasado la primera hora del vuelo creyéndose un simple ejecutivo de nivel medio, ahora se daba cuenta, por la repentina actividad, de que no era nada parecido. Cyrus sacó su credencial de su blazer y se la entregó a Dennis. «Con efecto inmediato», dijo Cyrus con calma. «Pondré este vuelo bajo auditoría directa. El resto de los auxiliares de vuelo deben seguir el protocolo de la tripulación. Sección 4B. Tú», dijo, señalando a Dennis con la cabeza, «ahora actuarás como sobrecargo por el resto del vuelo. Marla no debe interactuar con los pasajeros bajo ninguna circunstancia». Dennis asintió con fuerza. «Entendido. Además», añadió Cyrus, «reabran la fila 1. Devuelvan a los Carter a sus asientos originales». Dennis parpadeó. «¿Ahora?» La voz de Cyrus no se alzó. No hacía falta. «Ahora», y así sucedió. Los murmullos se convirtieron en un zumbido absoluto mientras Dennis se dirigía a la parte de atrás, deteniéndose frente a Elena y Darius. Sus ojos, por primera vez, transmitían algo real, algo que no había estado presente en ningún miembro de la tripulación desde que embarcaron. «Respeto». «Señor Isra Carter», dijo en voz baja, «¿podrían acompañarme, por favor? Estamos preparando sus asientos originales». Elena parpadeó. «¿Hablan en serio? Siento haber tardado tanto», respondió Dennis. «Pero sí, van a regresar». El paseo por el pasillo no fue como el anterior. Esta vez, todas las cabezas se giraron por una razón diferente. No con desprecio, sino con curiosidad, incluso admiración. Algunos pasajeros incluso aplaudieron, sin saber qué más hacer. Otros susurraron: «Bien por ellos», mientras la pareja regresaba a la parte delantera del avión como la realeza regresando a un trono que nunca debieron haberles negado. Y Marla estaba sentada con el cinturón de seguridad en el asiento trasero, con la mirada fija al frente, el rostro pálido y los puños apretados. No necesitaba una pantalla que le dijera lo que había sucedido. Ya lo sabía, porque hacía 5 minutos creía tener el control. Y ahora estaba observando un movimiento que no podía detener, que no podía girar, que no podía silenciar, ni desde un asiento plegable, ni desde ningún sitio. El clic del cinturón de Elena al abrocharse en la fila 1A resonó más fuerte que los motores. A su lado, Darius se recostó en su asiento original, relajando finalmente los hombros, no de alivio, sino de preparación. La primera clase había cambiado. No el cuero ni el champán, sino el aire mismo. Ahora se sentía cargado, vivo, como si la altitud hubiera transformado la atmósfera en algo eléctrico. El artículo de Hada se había publicado hacía exactamente 47 segundos, y ya se sentía el impacto como una onda expansiva en un sistema desprevenido. Una notificación sonó suavemente desde el teléfono de un pasajero, luego otra, luego 5 más en rápida sucesión. La gente empezó a susurrar, no con la vergüenza contenida de antes, sino con una urgencia compartida. «Este es el vuelo, dijo una mujer cerca de la cortina.
Un hombre al otro lado del pasillo levantó la pantalla hacia su vecino. En ella, el titular ya era tendencia en 4 plataformas. Pareja negra expulsada de primera clase en pleno vuelo, pero la aerolínea recibió una llamada para la que no estaban preparados. A bordo, Marla permaneció pegada al asiento plegable de la tripulación, mirando el mamparo como si éste albergara su futuro. Le habían ordenado que guardara silencio, que se quedara quieta, que permaneciera invisible, y sin embargo, podía sentir todo el avión respirando a su alrededor, respirando contra ella. Un niño pasó caminando hacia el baño, de la mano de su madre. Cuando se acercaron a Marla, el niño susurró, ¿es ese el malo del video? La madre esbozó una sonrisa forzada, pero no lo corrigió. Marla cerró los ojos. No sirvió de nada. En la cabina, el capitán Rourke recibió otra actualización, esta vez mucho más preocupante que cualquier otra que hubiera recibido antes. Un suave timbre indicó la apertura de un canal seguro en su panel de comunicación secundario. Capitán, aquí Oficina 1. Estamos conectando con el presidente Hawthorne. Presidente, no un vicepresidente, no un gerente regional. El presidente, el hombre que no había volado en vuelos comerciales en 15 años, pero que ahora estaba al teléfono, observando el caos que se desplegaba en directo a través de las cámaras internas de la cabina del avión, cada una transmitiendo con total claridad. Una voz, baja y serena, llenó los auriculares. Capitán Rourke. Aterrizará según lo previsto. A su llegada, las partes afectadas serán informadas con pleno acuse de recibo. La asistente en cuestión será escoltada fuera del avión por seguridad corporativa, no por la policía. Esto es interno. Entendido, dijo el capitán con tono firme, aunque su corazón se había acelerado. Y si se niega, la voz al otro lado no se detuvo. No lo hará, y entonces la línea se cortó. De vuelta en la cabina, Jada cerró su portátil y se cruzó de brazos, satisfecha. Su historia ya había acumulado más de 200 visitas. Las cuentas verificadas la estaban reeditando. Un ex senador acababa de citarla con el siguiente pie de foto. Por eso importa la representación, en el cielo y en la cima. Miró a Elena y asintió levemente con complicidad. Elena le devolvió el saludo, con una leve sonrisa formándose en la comisura de sus labios. Giró la mano y entrelazó sus dedos con los de Darius. No hablaron, no lo necesitaban. La victoria silenciosa no se trataba solo de los asientos. Se trataba del silencio. El silencio colectivo y ensordecedor de cada pasajero que había preferido la comodidad a la confrontación. Ese silencio se había roto. Y ahora, otra voz se alzó, inesperada, mayor, resonante. Desde la fila 2 que, una mujer de cabello blanco como la nieve y un broche de zafiro se levantó. Se giró hacia la cabina, su voz más alta de lo que nadie había oído en todo el vuelo. Vi lo que pasó. No dije lo que debía. Eso estuvo mal. Un silencio se apoderó de los pasajeros. Mi familia viene de un lugar donde la gente no defendía a los demás, y prometí que nunca dejaría que la historia se repitiera. Se giró hacia Elena y Darius. Siento haberme quedado callada. No merecían lo que les hicieron. Nadie lo merece. Elena parpadeó y asintió lentamente. En la cabina, otros bajaron la mirada, algunos avergonzados, otros pensativos. Era como si sus palabras hubieran desatado algo en todos, rompiendo la mentira de que el silencio era neutral, pero no todos la miraban. 2 filas atrás, Marla palideció, porque justo entonces, el intercomunicador volvió a sonar. Dennis, de pie en la cocina, cogió el auricular y habló a la cabina. Damas y caballeros, gracias de nuevo por volar con nosotros hoy. Tengan en cuenta que, al aterrizar, todos los pasajeros deben permanecer sentados hasta que la tripulación les indique lo contrario. Algunos miembros del personal serán escoltados fuera del avión por representantes autorizados. Todos se giraron para mirarla. No con confusión, no con malicia, con certeza. La tripulación, los pasajeros, incluso la auxiliar de vuelo Emma, que antes había permanecido en silencio, ahora le dirigió a Marla una mirada que decía, «Tú te lo buscaste. ¿Y Marla?»
Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de algo profundamente aterrador. Ya no era azafata. Ella era la lección. El avión comenzó su lento descenso. Los flaps de las alas se extendieron con un suave crujido mecánico, y las luces de la ciudad parpadeaban como miles de flashes esperando capturar el final. La cabina se había quedado en silencio, pero era el silencio de la anticipación, no de la paz. Los pasajeros no estaban ajustando sus bandejas ni estirándose en sus asientos. Estaban revisando sus teléfonos, actualizando las noticias, dando empujoncitos a sus compañeros de asiento, mientras la historia de Carter se extendía por todo el mundo en tiempo real. El artículo de Hada había alcanzado el 1.000.000 de visitas antes de que las ruedas tocaran tierra. El nombre de la aerolínea era tendencia mundial, y en el asiento 30D, Marla temblaba. Una antigua reina de la cabina ahora confinada en su trono de vergüenza, rodeada de susurros que ya no intentaban ocultarse. Los pasajeros ya no temían mirarla, ni siquiera temían hablar. «Es ella», dijo alguien sin rodeos. «Los hizo moverse», añadió otro. «En primera clase. ¿Puedes creerlo?» Una niña al otro lado del pasillo dibujó una cara triste en una servilleta y se la pasó sin decir palabra. Pero lo peor vino de Emma, la auxiliar de vuelo más joven, amable, ingenua, y antes con miedo a alzar la voz. Al pasar junto al asiento de Marla para recoger la basura de última hora, se detuvo, se giró, y en voz lo suficientemente alta como para que las filas circundantes la oyeran, dijo: «Espero que recuerdes este momento cada vez que veas subir a alguien que no se parezca a ti». No esperó respuesta. Nadie más lo hizo. El aterrizaje fue suave, engañosamente suave. A medida que las ruedas rozaban la pista y el morro se inclinaba hacia adelante, el peso de lo que les esperaba al otro lado se acentuaba cada segundo, porque incluso antes de que el avión se detuviera por completo, los pasajeros estiraban el cuello para mirar por las ventanas. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. 3 oficiales uniformados con trajes azul marino de seguridad corporativa, no de la TSA, estaban justo después de la pasarela, flanqueados por 2 ejecutivos trajeados con cordones para sus credenciales. Entre ellos, un elegante coche negro aparcaba, de esos que no se envían para recoger a alguien, sino para llevárselo. Y junto a él, un equipo de cámaras, oficial, con su marca. La aerolínea lo documentaba todo. Sonó el intercomunicador. «Les habla su capitán», dijo Rourke. «Damas y caballeros, por la seguridad y comodidad de todos a bordo, por favor permanezcan sentados. Un miembro de nuestra tripulación será escoltado fuera del avión primero. Agradecemos su cooperación». Marla sintió que se le cortaba la respiración. Dennis apareció momentos después en su fila. Su voz era cortés, pero tajante. «Marla Dennings, por favor, recoja sus pertenencias. Debe desembarcar inmediatamente». Todos la siguieron mientras se ponía de pie. Se movía rígida, con los hombros encorvados, como una mujer caminando bajo el agua. Su uniforme perfectamente planchado de repente parecía un disfraz. Sus zapatos, antes elegidos por su impecable profesionalidad, ahora resonaban como mazos con cada paso hacia la parte delantera del avión. Pero justo antes de llegar a la puerta, justo cuando creía que escaparía del avión sin un golpe final, una voz la llamó. «Elena». Era Darius. Tranquila, baja, pero escuchada, Elena se giró ligeramente en su asiento y miró fijamente a Marla. Y entonces, sin veneno, sin rabia, con una paz que desarmó a todo el avión, dijo: «Puedes elegir a quién servir, o puedes aprender a servir a todos. Espero que algún día descubras para quién te contrataron». Marla se detuvo. No miró atrás, no podía. Seguridad dio un paso al frente. La puerta se abrió. Y entonces, sin decir una palabra más, se fue. Así, sin más. Las puertas se cerraron tras ella. Estallaron los aplausos. No fuertes, no caóticos, sino constantes, con los pies en la tierra, reales. Elena sonrió por primera vez en todo el vuelo. Darius se acercó y le apretó la mano. Emma se secó una lágrima y sonrió también. Y Cyrus, observando desde el asiento 3A,
Sacó su teléfono para enviar un simple mensaje a la empresa. Crisis. Resuelta. Y mientras los pasajeros empezaban a levantarse, estirarse y buscar sus maletas, la voz del piloto resonó una vez más, ahora más suave. En nombre de la tripulación, gracias por volar con nosotros. Y hoy, gracias por presenciar algo tan importante. Porque lo que ocurrió en esa cabina no fue solo una turbulencia, fue una corrección de rumbo. Y hacía tiempo que debía haberse hecho.